para un día viernes estamos completitos y todo sí, esto te puede llegar a traer, por poquito ejemplo, de en algunos... Ni estrés, taquicardia, no te llego a decir bobazo porque ya sería un extremo. Pero por eso hemos convocado, mira, parecería que hubiera sido a propósito esto, que estaba todo armado y no está armado. Gabriel Lapman es cardiólogo y está con nosotros. Hola, doctor. Buenas tardes. Hola. Buen mediodía. Buen mediodía. Sí, con las ¿No lindas te noticias. generó un poquito de taquicardia esto a vos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, que nos genera taquicardia a todos. ¿Y qué hacemos? Y bueno, eso es una excelente pregunta. Sabés que las crisis son momentos de aprendizaje y también se documentó en el mundo y también en Argentina, que fue en el 2001 uno de los lugares donde se estudió la población, donde se incrementó la tasa de infarto agudo de miocardio y ACV. Esto quiere decir que las crisis matan. O sea, tener una crisis matan a gente predispuesta. Claro, porque angustia además. La angustia, el estrés, el no poder llegar a fin de mes, si te sube el dólar, te sube la tarifa, eso genera una incertidumbre y un estrés sobreagregado en las personas que si tienen factores de riesgo coronarios, por ejemplo, tenés colesterol, haces poca actividad física, tenés obesidad, bueno, ese tipo de cosas con estrés se complica todo. Es un combo letal, podríamos decir. Que encima el estrés o todos estos nervios hace que uno no vaya al médico a hacer el control como debería. Claro, exactamente. Cada vez la gente va menos al médico. En las épocas de crisis, la gente de por sí ya no va al médico, lo cual está mal. Pero en las épocas de crisis, la gente hace prioridades, ¿no? ¿Qué voy al médico o me pierdo la hora de trabajo? Claro. Como saludable, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? Quizás no puedo comprar esa comida saludable y termino comprando comida que... Sí, fideos. Sí, fideos, lo más barato. Entonces, ¿qué sucede? En el 2001 se hizo un estudio, Gurfinkel en la Fundación Faloro, vio que incrementaron un 37% el ACV en ese año, el 2002. Se incrementaron, ahí tenemos un gráfico, corazones en crisis. Sí. Miren cómo se asocia... Para la gente que está del otro lado y dice, bueno, el doctor está diciendo que las crisis producen muertes. Mirá cómo antes del 2001 hubo una crisis del sudeste asiático y cómo creció a medida que iba bajando el Producto Bruto Interno, que es obviamente lo que produce la economía, cómo fue creciendo, bajando el PBI y cómo fue creciendo las tasas de infarto. 3.027 muertes extras con la crisis. ¿Y si sabe desde qué las edades más o menos generalmente son personas que son más jóvenes, que están en la franja económicamente activa? Se sabe que la gente de clase media, media alta, tiene 6 veces más de riesgo de sufrir un infarto en las crisis y la gente de estratos carenciados 3 veces más. La desigualdad social también se asocia a más infartos. Entonces, la relación entre los infartos, el ACV y las crisis es lineal. Y también este año tenemos otra cosa que nos interesa, que es el Mundial. Y en los mundiales también se incrementan las muertes cardiovasculares. Claro, también genera una situación por las de estrés. emociones. Hay un estudio de la New England Journal of Medicine, que es una revista súper importante, que se hizo en Alemania 2006, cuando fue eliminada Inglaterra por la Argentina por penales, falleció de un infarto más del 25%, o sea, hubo un incremento de más del 25% del ingreso por infarto en toda Inglaterra. De hecho, en una revista británica, en Francia 98, también se incrementó en la zona del estadio el infarto de miocardio. Por las emociones. Las emociones. Por las emociones. Entonces, como escribe muy bien el doctor Tartaglione en su libro El corazón que late, el cerebro que late, así se llama, porque tiene que ver la relación entre el cerebro y el corazón, cómo juega las emociones con la salud cardiovascular. Es decir, que una crisis como la que estamos viviendo nosotros ahora con angustia, como vos planteabas, aumento de tarifas, el sueldo no me alcanza, no puedo comprar. La incertidumbre, vos decís, bueno, pero viene el Mundial, voy a estar mejor. Claro. No, vamos a relajarnos con el fútbol, dónde no te relajas nada. En cada etapa más riesgo.
Si Argentina va pasando cada etapa, más riesgo. Más riesgo. Pero pará, Sí, también sí. te puede dar bronca quedarte afuera en primera ronda. También No te zafamos ninguno. puede dar bronca. Claro, Ahora, no tenemos Hay una paz. relación Ahora, entre la teniendo en angustia que se cuenta, genera en el partido. Que bueno, que se dispara el dólar y que el Sí. dólar evidentemente nos afecta Sí. a todos porque bueno, evidentemente no salimos de esta situación de que el dólar genere cambios en nuestra vida cotidiana. Estamos nerviosos. ¿Deberíamos ir al médico, encontrar el espacio para ir, para tomar medidas preventivas? Está muy bien lo que estás diciendo, María. Primero y principal, sabiendo que nosotros tenemos riesgo, con la angustia tenemos más. ¿Qué quiero decir? Si tengo algo, hay 5 pautas que hay que cumplir que son hasta graciosas, pero cumpliéndolas aumentamos un 74% de nuestra sobrevida. Aumentamos más de 13 años en promedio la sobrevida nuestra. Qué Es un simple. montón. Es un montón. Dejar de fumar. Si fumamos, simple, dejar de Teléfono fumar. para Charlie. Bueno, Charlie, Hasta luego, doctor. fumar. Hacer ejercicio diariamente, 30 minutos al día. Comer saludablemente, que esto quiere decir una fruta, una alimentación rica en frutas, verduras, leguminosas. Esperá, y haz un baja en punto carne. ahí. Dale. 100 pesos está la lechuga. Claro. Mirá qué saludable. Bueno, O sea, me voy a la pero verdulería. Más caro es la, Pero más esperá, caro es la Ya farmacia. ya pero voy aprendimos. voy a la verdulería, Bueno, me aprendimos compro con- un kilo de lechuga, me sale 100 mangos, el bobazo no, me pero toca ahí en la aprendimos verdulería. pero aprendimos con Yael que hay que buscar las verduras y frutas de estación Pero y pará, esas están más ¿te puedo baratas. decir algo? Sabés que es mi esposa, así que excelente. Sí, es Sí, verdad, es aprendimos verdad. muchísimo. Pero con lo que te ahorras con los cigarrillos te puedes comprar el Claro, leche que además. quieras, ¿no? Muy bien, Muy bien, muy bien, siempre Leo. del lado Muy de la bien, ley. Leo. Muy bien. Y cuando haces ejercicio 30 minutos, ¿qué ejercicio vale? Porque Con la caminata alcanza, ¿no? Mirá, el ejercicio tiene que ser prescripto muchas veces, pero empezando caminando todos los días y sudando, estamos en un buen camino. Claro. No te estoy diciendo correr una maratón todos los fines de semana porque es inhumano. Lo que te estoy diciendo es caminata y algo, y muy importante, hacer ejercicios de alta intensidad, lo que se llaman HIIT, High Intensive Interval Training, que son entrenamientos que son importantes para hacer algo de musculación y gastar energías. Esos son ideales. Se puede hacer en la casa o sea tranquilamente. que caminar hay que sudar, hay que tener conciencia de eso, hay que sudar, llegar, hay si que no, no sudar. vale Sí, la si vas a caminata. pasear al perro, como dice mi amigo No. Daniel Tangona, el que sudas el perro, pero vos no. Claro, pero vos no. Después, por otro lado, el peso. Mantener un peso saludable a lo largo de la vida. Porque cuando subís y bajás mucho de peso, también se afecta el corazón. Porque ¿qué es lo que pasa? En el estrés, esas plaquitas vulnerables que uno tiene en el corazón cuando tiene factor de riesgo, cuando está estresado, cuando viene la crisis, Sí. te sube la presión, te sube la frecuencia cardíaca, el corazón y el cuerpo necesitan más demanda de oxígeno y esas placas se sueltan y se genera el bobazo como Gabriel, decís vos. yo digo una cosa. Hay mucha gente que también, como bien vos decías, no va al médico. Sí. Y es bueno hacerlo. A mí me tocó el ejemplo en primera persona. Yo me levanto de una siesta Sí. y de este oído no escuchaba absolutamente nada. ¿Qué Ujú. pienso? Ah, bueno, tengo un tapón de cera. Sí, Claro. Me lo voy a sacar porque encima viene el fin de semana y no quiero estar con esto que es molesto, ¿viste? Está Yo bien. pensando que era eso, dije, pero voy a ir, fui por esa consulta, no por otra. Cuando llego, la persona de la guardia me dice, disculpame, después de revisarme, vos no tenés ningún tapón de cera. Vos lo que tenés es un trauma bilateral de grado 1. Y le Ah. pregunto, ¿y eso qué es? ¿Un ACV? Un principio, un Eh, ACV tuviste. No, un ACV, que yo Bien. no sabía que existía Claro, a nivel oído, el Claro. ACV, porque la gente piensa, en ACV Sí. piensa en otro tipo de cosas. claro, claro. No, y me dijo, ¿y vos sabés una cosa? Hay mucha gente que tiene ACV de la cintura para abajo y Ujú. no pueden caminar. Sí, digamos, cuando decimos el término ACV es cerebrovascular. Para que la gente se entienda claramente, es un accidente digamos, que se generan las arterias que alimentan al cerebro y se taponan y por eso genera una isquemia. Y después una necrosis, que es el accidente. Después sí puede haber en diferentes lugares, por ejemplo, la trombosis venosa profunda, Ajá. que es cuando la gente se le hincha las piernas, una de las piernas, Sí. porque hay una trombosis. Y eso puede desencadenar el día de mañana también un tromboembolismo pulmonar, que es una patología muy, muy grave. Pero todo esto asociado a factores de riesgo, que son los que hablamos nosotros, el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad, como dijimos antes, fumar es muy importante, la alimentación, el ejercicio que dijimos antes también, digamos. Claro, la eso gente le tiene sumás que- el estrés y es un combo. A eso le sumás el estrés y es un combo
letal. Por eso en las crisis, la gente más predispuesta a desarrollar los infartos son los que tienen los factores de riesgo coronarios. Claro. El colesterol alto, hay gente que no se hace nunca un colesterol, la presión, la hipertensión hay gente que arterial. ni sabe si tiene o no tiene colesterol. No conoce sus números. La palabra es conocer tus números. Y además hay gente que no conoce los alimentos que provocan el aumento de colesterol. Totalmente, totalmente. Porque si uno entiende el origen de la enfermedad, no requiere tratamientos invasivos. Entonces, Claro. si vos cambiás esos hábitos, probablemente no tengas el riesgo de padecer ACV e infarto, aunque estés pasando por una situación de crisis, porque el estrés es algo cotidiano, ¿no? Porque también nos puede dar estrés llegar a tu casa y que te hayan robado, llegar al auto Claro. ahora y que te lo hayan llevado, la grúa. Sí, Es una sí. situación de estrés. Está en uno, en cómo toma, si bien puede ser una crisis colectiva y que puede ser muy grave esta crisis económica, también en lo individual es cómo tomamos esta crisis y cómo tomamos esta bofetada Claro. de, bueno, ahora tengo que pasar del área que estoy confortable a un área que no estoy tan confortable e innovar para estar mejor. Ujú. Ahora, en un país como este, digo, tenés que estar con controles seguidos. Hablas de una crisis en Asia, en otros países, que por ahí viene una cada 20 años. Acá tenés una cada 3 o 4 años. Digo. Sí, Argentina. Más razón para hacerte chequeos Sí, constantes. el sobrechequeo tampoco es importante porque después, viste, te sobrediagnostican Sí. enfermedades. Lo importante es que nosotros vivimos una crisis muy permanente, con picos más grandes y situaciones de bienestar, podemos Sí. decir. Ahora, con que vos sepas vos mismo tus números, porque a mí lo que me gusta es empoderar al paciente, de que él no sea una simple víctima que, bueno, me hace el chequeo a ver qué me dice el médico, pero vos también tenés que saber si estoy fumando 20 cigarrillos Claro. por día, subí a 30, si peso 10 o 15 kilos de más, si a la noche tomo mucho alcohol, si como de más. Digamos, uno se da cuenta que también Sí, está claro. sin ir al médico. Sí. Entonces, ¿Cuáles serían los chequeos sin hacer Bien. esto que vos decís, una cantidad de estudios no necesarios? Los imprescindibles que deberíamos hacer, entiendo que una vez por año. mira, principalmente conocer los números, tomar la presión arterial del paciente, indagar los antecedentes, porque si vos tenés antecedentes en tu familia de infarto, vamos que tu papá tuvo infarto, bueno, eso pesa mucho más fuerte que otro, pero los genes no te condenan, como dijimos, los hábitos sí Claro. te condenan. Tu peso, o sea, cuánto pesás, cuánto medís, tu colesterol total, el LDL, el HDL, el bueno y el malo. Sí. Tu glucemia, a ver si tenés diabetes o no, porque en estos casos En también determinada edad tu próstata. tu próstata, bueno, está bien, pero esto no se asocia tanto al estrés, pero No, pero hay saber mucha el gente que PSA. dice, no, ni voy. Y encima, a los que saben que a lo mejor cómo puede ser Muchísimo. el estudio, menos todavía. menos. Y bueno, la gente le tiene miedo al médico y después enfrenta las circunstancias, ¿no? Ahora, para ir a Ahora, hacer pero esos te- controles, ¿hay sí. que ir al cardiólogo o al médico clínico? Inicialmente ir a un médico clínico, un médico de confianza, un médico de familia, que son muy simples. Tomarte la presión arterial, hasta te la puedes tomar vos mismo, pesarte, tener un colesterol, una glucemia como dijimos, saber el ácido úrico, la función del riñón básico, digamos, como Yo para... me estoy vos dando tener- cuenta de todo lo que no sé. Pero No para tengo tener ni una idea idea del general, ácido porque... úrico. Pero hay gente Hay que es gente- reacia. hay ¿Sabes gente por que qué? llega al Porque a mí me lo consultorio cuentan, Gabriel. Hay gente que viene y me dice, ¿sabes cuál es el problema? Que yo voy al médico y más allá de presión y todo eso, el tipo que me dice, bueno, vamos a hacer análisis. Y ya empezamos con los análisis y tengo que ir a un laboratorio y Claro. me tengo que sacar sangre. O sea, ¿sabes lo que te dicen? Y no tengo tiempo para hacer eso. Exacto, exacto. O sea, sí, la gente... le dan prioridad al tiempo de sus quehaceres diarios que hacerse los chequeos. Y uno tiene que elegir las prioridades en su vida. Y creo que la salud es una prioridad, porque sin salud no hay nada. ¿Y sabes cuál es el primer síntoma del infarto agudo de miocardio? Esto para que la señora que está al otro lado se entere y sepa. El 50% de los infartos, el primer síntoma es la muerte súbita. Quiere decir que, O sea que no hay más No, para no hay contar no hay nada después. para- claro. Claro, porque no hay ningún Muerte tipo de súbita. prevención. No hay ningún tipo de prevención. No Por hay eso nada más que hacer. el 50% de los infartos se mueren en la casa. No llega, aunque haya avanzado la tecnología con el mejor stent, con la mejor hemodinamia, con la mejor tomografía cardíaca, en lo que es los factores de riesgo y el primer síntoma de tener infarto es la muerte súbita. Y eso no se avanzó. Entonces ahí es donde uno tiene que entender, ¿estoy en riesgo o no estoy en riesgo? Y eso es muy fácil de medir. Un médico cardiólogo, un médico clínico puede medir el riesgo cardiovascular Ahora, rápidamente. Digo, Sí. han aumentado los casos, sobre todo en estos últimos meses. Digo, ¿cómo está el nivel de pacientes, la cantidad? Bueno, la realidad es que yo veo que los pacientes están
muy apretados con el tema económico. Les cuesta mucho comprar la medicación. Antes pacientes que compraban la medicación y tomaban, me dicen, bueno, hace 2 meses que no puedo tomarla. Eso es muy grave. Eso es grave, Claro, claro. porque eso es la precuela de lo que viene. Hay gente que dice, estaba cumpliendo, yendo al gimnasio, tuve que dejar de pagar el gimnasio, digamos. Claro. Hay cosas que están sucediendo que Comer cuando sano empiezan a a veces ajustar... también es más caro. Claro, cuando empiezan a ajustar, lo primero que recortan es en ese tipo de cosas. Sí, pero una cosa es eliminar el gimnasio, a lo mejor porque uno puede seguir haciendo la actividad física por su Por cuenta. su cuenta. Y otra Sí. cosa es tener que dejar un medicamento porque no lo puedo Sí, pagar. eso es grave. Estamos Sí, hablando sí, de otra cosa. ahí. Exactamente, y me vienen a pedir muestras, bueno, sin hablar del hospital. Yo trabajo también en un hospital público y ahí realmente los pacientes son dependientes de las muestras y los laboratorios no dan tantas muestras para poder, obviamente, alimentar a toda la población. Entonces, realmente, las circunstancias de los tratamientos en estas épocas de crisis se pone muy difícil. Buscan genéricos que quizás no son tan buenos y bueno, la realidad es que ahí es donde puede llegar a pegar Y más. esto que el dólar, por ejemplo, ahora que sube, que baja y ahora que está subiendo bastante, es bueno estar atentos, es mejor que si no tenemos plata para invertir o no tenemos ese problema, tratar de no escuchar tanto. Mira, la gente en la televisión habla en difícil y mucha gente no entiende bien hacia dónde va. Hay que escuchar porque hay que estar atento a la realidad, pero también hay que ver la situación en particular y en cuánto nos afecta, ¿no? Sí. Tratar de, si nos afecta mucho, limitar los horarios, de ver todo el tiempo las noticias, leer todo el tiempo sobre el dólar, porque en el fondo puede jugarnos lo que vimos en las crisis económicas, Claro. una mala pasada. Entonces, sí que hace mal, especialmente a gente que le la afecta predisposición. muchísimo, tiene predisposición. Vos decías que es muy difícil poder prever un infarto, porque realmente el antecedente es muerte súbita y uno ya prácticamente No, no, ya está. tiene Ya está. posibilidad de nada. De y nada. con el ACV pasa exactamente lo mismo, Y porque con a mí el lo que ACV. me pasó, que yo te conté, fue cuando me levanté de una siesta y yo me quedaba pensando y digo, pero ¿cómo puede ser? Yo me levanté a dormir y me pasa esto. Y la doctora me decía, no, pero que vos podés estar estresado sin saberlo. Claro, que es por supuesto. lo que la gente no sabe. No sabe. La gente está estresada cuando suceden crisis y cuando está en circunstancias de olla a presión, decimos nosotros. Hay una carga alostática en la que la gente siente que no da, que el jefe lo está pidiéndole más trabajo, que no le suben el sueldo, que tiene que pagar a fin de mes. Y él se deja para después. Hay una frase que está, me dejo para después. Sí. Y quizás después es esto, el ACV, Claro. el infarto. Claro. Y esto hay, digamos, no es de un día para el otro. El infarto, el ACV, se va construyendo. ¿Y cómo se construye? Con el colesterol que se va depositando en las arterias, con la diabetes que la glucemia va alterando los vasos, con la hipertensión que va engrosando el corazón y va engrosando los vasos, digamos, todo ese tipo, con el sedentarismo, eso va construyendo esa pared que es esa placa que en el fondo se termina rompiendo y termina generando el infarto. Doctor Gabriel Lapman, cardiólogo, gracias por estar aquí. Gracias a Te vamos a ustedes. convocar más dejaste el seguido fin de bien- porque el hay fin de bien para gente arriba. que está llamando para estos consejos, porque además como médico sos muy didáctico. Bueno, te agradezco muchísimo. eso es importante. Y bueno, cuando quieras, a tu Bueno, disposición. quédate un cachito, no te vayas porque tenemos que hablar del dólar, no va a ser cuestión que tengas un paciente ahora acá. Gracias. Gracias.